Hola, mi querido amigo. Prepárate para escuchar una historia que te arrancará el alma y te la devolverá purificada. Una de esas que te demuestran que el verdadero poder no reside en un traje caro o en una oficina de lujo, sino en el inquebrantable espíritu de una mujer que, con su dignidad pisoteada, desenterró la verdad más cruda. El chillido de la puerta al abrirse, revelando la silueta de su jefe, Ramiro Vargas, se encontró con el silencio sepulcral de la vieja mansión, pero la sonrisa de desprecio en su rostro se desvaneció, volviéndose una máscara de terror lívido, al comprender que la humilde empleada a la que había explotado no era otra que la verdadera dueña de la fortuna sobre la que su propio imperio se había edificado, y el secreto que se reveló en aquella polvorienta sala cambiaría su vida para siempre. Aquella madrugada, mucho antes de que el sol osara pintar de oro los rascacielos de la ciudad, Sofía se arrastraba fuera de su modesto colchón en el pequeño apartamento del barrio de La Boca. El aire, denso con el olor a humedad y a los sueños rotos que se aferraban a las viejas paredes, se sentía pesado, asfixiante. Sus pantalones de mezclilla, remendados y descoloridos por el uso constante, y su camiseta de algodón, holgada y con alguna que otra mancha de lejía, eran las únicas prendas que le ofrecían un consuelo mínimo contra el frío que se colaba por las rendijas de las ventanas. Sus manos, oh, sus manos, no eran las de una joven de 35 años. La piel estaba enrojecida y áspera por el constante contacto con productos de limpieza, con las uñas cortas y los nudillos ligeramente hinchados por el esfuerzo, una caligrafía silenciosa de una vida de esfuerzo incesante. El espejo trizado del baño, con una capa de óxido en el marco, le devolvía la imagen de una mujer que se sentía invisible. Su cabello oscuro, casi negro, siempre recogido en una coleta simple para no estorbar, ya mostraba algunas hebras grises prematuras que se escapaban. Sus ojos, antes de un avellana cálido y lleno de una chispa vibrante, estaban ahora hundidos, rodeados de ojeras profundas que revelaban noches de insomnio y una tristeza silenciosa. Se veía demacrada, consumida por la preocupación y el agotamiento. Era una sombra. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Cómo sus sueños de diseñar ciudades, de construir belleza, se habían convertido en la monotonía de fregar pisos y vaciar cubos de basura en los mismos edificios que guardaban los secretos que ella ansiaba descubrir? La rutina de Sofía era una tortura repetida. Cada mañana, al salir de su edificio, se topaba con las miradas de los vecinos, algunos con lástima, otros con una curiosidad morbosa, y la mayoría con la indiferencia helada de quien no quiere involucrarse. Ahí va la pobre Sofía, con lo que ha pasado, susurraba una anciana, su voz llena de un falso pesar. Es lo que pasa por ser tan soñadora, sentenciaba un joven, mientras se alejaba en su coche deportivo. Sofía sentía el aguijón de cada mirada, de cada palabra, como si fueran pequeñas espinas que se clavaban en su piel. El camino hacia el autobús, donde se subía para ir a su primer trabajo del día en las oficinas de Vargas Arquitectos, qué ironía, era un desfile de recuerdos de su vida pasada. Los planos dibujados con pasión, los modelos a escala que construía con sus propias manos, el aroma a papel de diseño y tinta fresca que tanto amaba. Cada esquina era un puñetazo, cada memoria un tormento. En Vargas Arquitectos, el contraste era aún más marcado. Los amplios salones con pisos de mármol pulido brillaban bajo la luz de imponentes lámparas de diseño. Maquetas futuristas de rascacielos se alzaban majestuosas y el aroma a café gourmet flotaba en el aire. Pero para Sofía, ese lujo era un telón de fondo para su propia invisibilidad. El personal de la firma, desde los arquitectos estrella hasta los asistentes personales, la veía como una extensión del mobiliario. Sofía, asegúrate de que el estudio esté impecable para la reunión de la tarde.
le decía con desdén la señorita Gloria, la asistente personal de Ramiro Vargas. Su voz era aguda, y su mirada, gélida, la atravesaba como si fuera de cristal. Una vez, el propio Ramiro Vargas, el jefe, un hombre de unos 50 años, de traje impecable y una sonrisa blanqueada que nunca alcanzaba sus ojos astutos, había tropezado con su cubo de fregar. En lugar de disculparse, solo atinó a decir: «Tenga más cuidado, jovencita. No queremos accidentes en nuestras instalaciones». «Y limpie esto rápido. La mancha es un horror». Sofía sintió cómo la sangre le subía al rostro. Un ardor de humillación se apoderaba de su garganta, una punzada amarga que la ahogaba. Sus manos temblaban mientras limpiaba el desastre. En su mente, una voz le decía: «No soy un estorbo. Soy la que mantiene esto en pie. Soy más que un cubo de agua sucia». La imagen de su padre, un arquitecto idealista y talentoso, que había sido traicionado y despojado de su legado, se proyectaba detrás de sus párpados cerrados, una motivación constante y dolorosa para tragarse cada ofensa, cada desprecio. Dentro de Sofía, sin embargo, latía un tesoro oculto que nadie sospechaba, una mente prodigiosa, dotada de una inteligencia espacial y una visión arquitectónica excepcional, la misma que había heredado de su padre. Sofía no solo era una artista con el lápiz y el papel, tenía una capacidad innata para visualizar estructuras complejas en 3 dimensiones, para detectar fallas en el diseño y para innovar con soluciones que escapaban a la mayoría. Antes de la tragedia familiar que la había sumido en la miseria, Sofía había sido una promesa en el mundo de la arquitectura, una estudiante brillante con un futuro resplandeciente. Esa habilidad, esa inteligencia excepcional, la había mantenido oculta, consciente de que, en su mundo, solo era la limpiadora, y su pasión era vista como una excentricidad inútil. Había ocasiones en que, mientras escuchaba a Ramiro Vargas y a su hijo Mateo, un joven arquitecto arrogante y diletante, discutir sobre los planos de un nuevo proyecto, Sofía sentía una punzada de disonancia, una voz interna que le susurraba: «Esa viga está mal calculada. Ese diseño no es funcional. El flujo de personas será un caos». Insinuaciones de su intelecto se colaban a veces. Una vez, mientras limpiaba la mesa de dibujo de Mateo, Sofía notó un error crítico en la maquetación de un rascacielos. Más tarde, en la sala de descanso, escuchó a Ramiro jactarse de la genialidad de los planos de su hijo. Sofía, con una calma que asombraría a cualquiera, comentó casualmente: «Señor Vargas, el ángulo de la fachada oeste en el plano del rascacielos, ¿no cree que la fuerza del viento podría comprometer la estabilidad en el piso 30? Ramiro la había mirado con una mezcla de sorpresa y molestia. «¿Qué sabe usted de arquitectura, jovencita? Concéntrese en su trabajo, no difunda tonterías». Pero al día siguiente, el plano había sido corregido. La verdad era que Sofía veía el panorama completo, no solo las piezas fragmentadas que se mostraban al público. Esa habilidad, esa inteligencia, la había mantenido en silencio, consciente de que su voz sería ignorada, o, peor aún, ridiculizada. ¿Cómo una simple limpiadora podría saber más que el ilustre Ramiro Vargas?, se preguntarían. Esa era la pregunta que la mantenía en silencio, pero también la que alimentaba su deseo de que algún día esa habilidad se revelara con una fuerza irrefutable, no por vanidad, sino por la verdad y por la justicia que se le debía a su padre. En el silencio de su diminuto apartamento, con el eco de los ruidos de la calle como única compañía, Sofía libraba batallas internas que se extendían por horas. Cada decisión, por pequeña que fuera, era analizada con la misma meticulosidad con la que una vez diseñó estructuras. ¿Debería tomar ese turno extra, aunque mis pies duelan, para pagar el alquiler de este mes?
¿Debería seguir buscando en los libros viejos de arquitectura o resignarme a que mi pasión es una quimera inútil? La preocupación por el día a día era abrumadora, una presión constante que le apretaba el pecho, la ansiedad de no poder llegar a fin de mes. Pero bajo esa capa de preocupación básica, su mente no cesaba de trabajar, de analizar el torbellino de injusticia y la ironía de su situación. Aquí estoy, limpiando los baños de una firma que lleva el nombre de un hombre que le robó a mi padre su empresa, su futuro. ¿Por qué el mundo premia la falsedad y castiga la verdad? Las dudas la asaltaban como sombras. ¿Debería seguir luchando por una verdad que a nadie parecía importarle? ¿O simplemente sobrevivir? El sentimiento de humillación era una herida abierta, siempre sangrando. Cuando Gloria le tiraba un trapo sucio a los pies, o Ramiro Vargas la ignoraba al pasar, Sofía sentía el ardor en sus mejillas, un nudo de rabia en la garganta. Su corazón se aceleraba, sus manos temblaban, pero forzaba una sonrisa, tragándose las lágrimas contenidas. Me ven como una herramienta, no como una persona, una sombra, no una arquitecta. Y lo peor es que, por momentos, la desesperación me hace sentir así. Su monólogo interno era un flujo constante de observaciones y autocrítica. Soy Sofía. No soy solo una limpiadora. Soy la que ve lo que ellos no quieren ver. Soy la que lucha por las verdades olvidadas. Pero, ¿quién me escuchará? ¿Qué poder tengo yo contra sus millones, contra su influencia, contra su reputación fabricada? La esperanza era un hilo delgado, apenas visible en la oscuridad de su existencia, pero se aferraba a él con la tenacidad de quien no tiene nada más que perder, excepto su propia integridad y la justicia que le debía a su padre. La frustración la mordía, un león hambriento en su interior, cada vez que recordaba un diseño innovador que su padre había creado y que Ramiro había plagiado. Pero esa frustración, poco a poco, comenzó a transmutarse en una determinación fría, una promesa silenciosa que se hacía a sí misma en la quietud de la noche. Sobreviviré. Y algún día, la verdad, cueste lo que cueste, saldrá a la luz. Y entonces, ellos verán quién soy realmente. No soy la invisible, soy la que ve, y la que desenterrará la justicia. El antagonista principal de esta historia, Ramiro Vargas, era la personificación de la soberbia y la traición. Un hombre de unos 50 años, de estatura imponente y un porte que exudaba éxito, siempre con un traje impecable y una sonrisa forzada que nunca alcanzaba sus ojos pequeños y astutos, que brillaban con una avaricia insaciable. Su hijo, Mateo Vargas, era su perfecta contraparte, un joven de unos 20 y tantos, de belleza superficial, con un ego tan grande como el rascacielos que su padre pretendía construir, y una arrogancia sin límites que heredó de su progenitor. Ambos eran los herederos de una firma que Ramiro había construido sobre los cimientos de una traición. Su crueldad se manifestaba en la cotidianidad, en pequeñas y constantes humillaciones que carcomían el espíritu de Sofía y de otros empleados que se atrevían a cuestionar. Cada mañana, durante el pase de lista del personal de limpieza, Ramiro Vargas solía detenerse frente a Sofía. Su mirada gélida la atravesaba. «Sofía, ¿ya revisó los basureros de mi oficina? No quiero que se me escape ningún papel importante, ¿verdad?» Su tono era una advertencia velada, una amenaza implícita a su eficiencia, y sus ojos se posaban en Sofía como si fuera un bicho molesto, mientras Mateo a su lado soltaba una risita ahogada. Sofía sentía cómo la sangre le subía a la cara, la indignación un nudo en su garganta. Sus manos temblaban al apretar su cubo de fregar. El comportamiento despectivo de Mateo se repetía con variaciones que hacían eco de la crueldad de su padre. Una tarde, Sofía limpiaba el baño ejecutivo, un espacio tan lujoso como la oficina de Ramiro.
Mateo entró, hablando por teléfono, sin percatarse de su presencia. Sí, padre, el diseño del complejo costero es totalmente mío. Pura genialidad. La gente creerá que es una obra maestra de Vargas Arquitectos. Luego, al ver a Sofía, interrumpió su conversación y le lanzó una revista de arquitectura al suelo. Limpiadora, levanta esa basura. Y ten más cuidado con lo que escuchas. Su sonrisa era repugnante, su mirada gélida. Sofía sintió la impotencia, el ardor de la humillación. Su diseño. Mi padre lo creó hace 20 años. Él solo lo ha plagiado. Estas interacciones, repetidas una y otra vez, reforzaban la certeza de Sofía de que Ramiro no solo había robado la empresa de su padre, sino que seguía plagiando su trabajo y se jactaba de ello. La caída de Ramiro y Mateo, cuando llegara, no solo sería legal y financiera, sino una humillación pública que revelaría al mundo su verdadera vileza, tan detallada y satisfactoria como el ascenso de Sofía a la vindicación. La vida cotidiana de Sofía en Vargas Arquitectos era un estudio constante de la opulencia frente a la opresión, un contraste brutal entre la brillantez de los diseños exhibidos y la precariedad de su propia existencia. El edificio, una joya arquitectónica en sí mismo, con sus muros de cristal y acero, sus interiores minimalistas y su arte contemporáneo, era un constante recordatorio del mundo al que ella alguna vez perteneció y del que ahora estaba excluida. Su rutina diaria consistía en pulir el mármol, vaciar papeleras llenas de bocetos desechados, que para ella eran tesoros de conocimiento, y limpiar baños impecables en un ciclo interminable de invisibilidad. Las interacciones negativas se multiplicaban, cada una, un pequeño corte en su espíritu. Una mañana, mientras barría el vasto hall de entrada, escuchó a Ramiro Vargas hablar por teléfono con un inversionista importante. Sí, este nuevo complejo residencial en las afueras de la ciudad es mi proyecto más ambicioso, un diseño innovador que revolucionará la arquitectura de la zona. Se ha mantenido en secreto, por supuesto. Sofía sintió cómo la sangre le subía a la cara, la indignación le quemaba las mejillas. Sus manos, que solo intentaban barrer el polvo, temblaron ligeramente. Ese proyecto, ese era el sueño de mi padre, su último diseño. Ramiro se lo robó. La conversación, aunque entrecortada, era una confirmación de sus peores sospechas. Ramiro no solo le había arrebatado el legado, sino que seguía beneficiándose de la creatividad robada. En el rincón de la sala de descanso del personal de limpieza, donde el café era aguado y los sándwiches secos, escuchaba los comentarios. El señor Vargas es un genio. Nadie diseña como él. Otros compañeros, cansados y resignados, asentían con un fatalismo silencioso. La monotonía de su existencia se acentuaba por la repetición de estas actitudes. Una vez, Mateo Vargas la había ignorado por completo cuando Sofía intentó devolverle un USB que se le había caído, que contenía archivos de diseño. Mateo había pasado de largo, como si no la hubiera visto, y luego la señorita Gloria se había acercado a Sofía con una mueca de desprecio. El arquitecto Mateo no interactúa con el personal de servicio. Entregue eso en recepción, y no pierda el tiempo, el trabajo no se hace solo. Sofía había sentido el ardor en sus mejillas, sus manos se apretaron hasta que los nudillos se pusieron blancos. Sus pensamientos, en esos momentos, eran una tormenta. No soy invisible. Estoy aquí, y estoy viendo. Su desprecio, su subestimación, es lo que me da fuerza. Es lo que me recuerda por qué debo hacer esto. ¿Por qué debo romper esta jaula de invisibilidad y mostrarles el verdadero valor de la verdad? No el de la fortuna robada, sino el de la originalidad y la honestidad. La acumulación de estos pequeños desprecios diarios, la invisibilidad a la que era sometida, lejos de quebrarla,
alimentaban una determinación silenciosa, una promesa de que algún día esa verdad que ella custodiaba se manifestaría con una fuerza irrefutable. La semilla del cambio, el hilo de Ariadna que guiaría a Sofía a través del laberinto de secretos de la firma Vargas Arquitectos, no llegó en una explosión, sino en la prosa de un anuncio discreto, casi insignificante, en un periódico local que Ramiro solía descartar en su oficina. Era un anuncio sobre la próxima subasta de una propiedad histórica en las afueras de la ciudad, un viejo caserón de estilo Art Deco, descuidado y olvidado, que se vendía por una fracción de su valor real. Sofía solía leer las páginas de clasificados mientras esperaba el autobús, un ritual para pasar el tiempo. Pero al ver la dirección de esa propiedad, su corazón se le encogió. Era la antigua mansión familiar de los Vargas, donde su padre había crecido y donde ella había pasado sus primeros años, antes de que Ramiro, su tío, se la arrebatara. Pero lo que la heló fue el nombre del propietario actual en el anuncio: Patrimonio Vargas Global S.A. Component Placement, una empresa fantasma que Sofía sabía que Ramiro utilizaba para sus tratos turbios. Al ver el anuncio, Sofía sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Mi casa, la casa de mi padre. ¿La están vendiendo? ¿Por qué? La incredulidad se apoderó de ella como una ola gigante. ¿Es una trampa? ¿Están lavando dinero? ¿O es una señal? El escepticismo, esa voz traicionera, intentó sofocar su naciente esperanza. No te ilusiones, Sofía. Esa casa es solo un cascarón vacío ahora. No queda nada de lo que fue. Pero la persistencia de los detalles, la dirección exacta, el nombre de la empresa fantasma, la helaron y la impulsaron a investigar. Su mente, una vez más, comenzó a conectar los puntos, a desentrañar la lógica detrás de lo ilógico. Ramiro no vende nada si no hay un gran negocio detrás, y esa casa era el corazón de los secretos de mi padre. Allí guardaba sus planos más valiosos, sus innovaciones. Lo sé, tiene que haber algo allí. Los días siguientes, Sofía no pudo quitarse el anuncio de la cabeza. Su mente prodigiosa, que recordaba cada detalle de la casa, cada escondite, cada rincón, comenzó a trabajar a toda marcha. Recordó una vieja caja fuerte oculta detrás de una chimenea en el estudio de su padre, un lugar que solo ellos dos conocían. ¿Podría estar allí? ¿El verdadero testamento? ¿Los planos originales? Los pensamientos y emociones de Sofía se desbordaron en su monólogo interno. Esto es abominable. Si lo que sospecho es cierto, Ramiro no solo robó la empresa de mi padre, sino que planea vender su última creación. Y si los planos originales están en la casa, puedo exponerlo todo. Esta es mi oportunidad, la justicia para mi padre. La rabia se encendió en su pecho, una furia fría que la impulsaba a actuar. Tengo que demostrarlo. Tengo que detenerlo. Tengo que hacer justicia, no solo por mí, sino por el legado de mi padre, por la verdad. El miedo la invadió por un instante, el temor a enfrentarse a un poder tan grande, a una familia tan influyente. Soy una limpiadora. Ellos son intocables. ¿Qué puede hacer una casa abandonada contra un imperio? Me aplastarán. Pero la determinación se solidificó en su corazón. Ya no era solo una cuestión de vindicación personal, sino de justicia familiar, de desenterrar una verdad largamente sepultada. Este es mi propósito, mi misión, y no voy a callar, por mi padre, por la verdad. El proceso de transformación de Sofía fue una metamorfosis silenciosa, cada paso una labor de arqueología sobre el destino de su familia. El entrenamiento no fue solo intelectual, sino logístico y emocional, una orquestación precisa de su mente prodigiosa y su recién encontrada determinación. La investigación se convirtió en una obsesión metódica, el corazón de su nueva existencia.
Utilizando el anuncio de la subasta como punto de partida, Sofía dedicó cada minuto libre a desentrañar el misterio de la casa de su padre y la conexión con Ramiro. Su oficina era la biblioteca pública más antigua de la ciudad, un templo de libros polvorientos y un olor a papel antiguo que ella amaba. Se sentaba en la sección de arquitectura, simulando estudiar para un examen, pero sus ojos y su mente escaneaban planos antiguos de la ciudad, registros de propiedades y archivos notariales. El zumbido constante de los ventiladores y el tecleo de las computadoras eran la banda sonora de sus noches de vigilia, alimentadas por café barato y la adrenalina del descubrimiento. Descubrió que la Patrimonio Vargas Global S.A. había adquirido la mansión familiar de su padre a través de un juicio de ejecución hipotecaria irregular, orquestado por Ramiro años atrás, justo después de la muerte de su padre y en medio del trauma de Sofía. En los registros encontró que los planos del complejo costero que Ramiro y Mateo estaban promocionando como su obra maestra eran casi idénticos a unos diseños preliminares que su padre había trabajado en secreto. La única diferencia eran unas pequeñas modificaciones para abaratar costos y el sello de Vargas Arquitectos en lugar del sello original de su padre. Cada pieza del rompecabezas que encajaba era como una descarga eléctrica para Sofía, una mezcla de euforia y una rabia fría. No solo le robó la empresa, le robó sus ideas, su genio, su alma. Su mente, prodigiosa, archivaba cada detalle, cada fecha de registro, cada movimiento financiero de Ramiro, cada pequeño cambio en los planos. El entrenamiento de Sofía fue multifacético. Por un lado, una inmersión profunda en la historia de la arquitectura de su padre, revisando sus viejos cuadernos de bocetos que había logrado conservar. Por otro, una preparación para la confrontación. Practicaba discursos en voz baja en parques solitarios, anticipando preguntas, construyendo argumentos irrefutables. Se obligó a leer libros sobre leyes de propiedad intelectual, sobre cómo detectar el plagio en diseños, cómo mantener la calma bajo presión. La frustración era inmensa. Se topaba con archivos perdidos, con sistemas legales obsoletos que parecían diseñados para ocultar la verdad. Hubo noches en que la desesperación la abrumaba. Las lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas mientras sentía la inmensa soledad de su lucha. Es demasiado. Son demasiado poderosos. Me aplastarán. Mis sueños. ¿Estarán condenados a la limpieza de por vida? Pero entonces, el recuerdo de la risa de su padre al ver sus diseños, la dignidad de su madre que había muerto con el corazón roto por la traición, la impulsaban a seguir. No puedo rendirme. No soy yo sola. Es por todos los que fueron plagiados. Es por la verdad. Es por la justicia que se le negó a un genio. La recolección de pruebas fue una labor de espionaje meticuloso y peligroso. Sofía utilizó su posición como limpiadora en Vargas Arquitectos para acceder a áreas restringidas. Fingiendo necesitar material de limpieza, entraba en el despacho de Ramiro y Mateo, fotografiando en secreto con su viejo teléfono móvil los planos que ellos guardaban, comparándolos con los de su padre. Encontró correos electrónicos donde Mateo se atribuía la autoría del diseño. El corazón le latía a 1000 por hora, el sudor frío le corría por la espalda, cada susurro un peligro. Pero cuando obtenía una nueva pieza de evidencia, una nueva confirmación del plagio y el fraude, la euforia era inmensa, un chute de adrenalina que borraba el cansancio. Ahí está, la prueba. Sus mentiras tienen fecha de caducidad. Se creen intocables, pero estoy viendo cada uno de sus movimientos, y pronto lo verán todos. Los obstáculos y retrocesos eran constantes. La señorita Gloria, la asistente de Ramiro, comenzó a notar el comportamiento extraño de Sofía. Informó a Ramiro de sus demasiadas preguntas,
sobre los planos y sus largas estancias en el estudio. Sofía tuvo que recurrir a la astucia, a la manipulación sutil, a fingir desinterés o simple curiosidad para desviar las sospechas. Una vez, el acceso a los archivos digitales de la firma se cayó misteriosamente justo cuando Sofía intentaba acceder a un registro crítico. Sofía sintió la frustración, el ardor de la impotencia. Intentan silenciarme. Pero no pueden silenciar la verdad. En otro momento, Ramiro Vargas comenzó una campaña de donaciones anónimas a fundaciones de arquitectura, un intento de controlar cualquier archivo o persona que pudiera revelar su pasado. La desesperación la mordió. Están cubriendo sus huellas. Debo ser más rápida. Pero Sofía, con la ayuda de su memoria prodigiosa, logró recordar fragmentos de conversaciones, detalles de planos que ahora eran cruciales. Su monólogo interno era una constante planificación estratégica. Cada obstáculo es una oportunidad para aprender. Cada intento de sabotaje es una confirmación de su culpa. No hay escapatoria para ellos. Soy la que ve la oscuridad, y voy a traer la luz. Esta empresa no es suya, y la verdad no es un privilegio, es un derecho. Sofía sabía que su cruzada, aunque motivada por una profunda sed de verdad y justicia para su padre, no podía ser librada en solitario. Necesitaba aliados, voces de peso que validaran sus pruebas y la apoyaran contra el inmenso poder e influencia de Ramiro Vargas. Fue así como forjó dos alianzas inesperadas, cada una vital para el éxito de su misión. La primera fue con el doctor Ernesto Vega, un eminente historiador de arquitectura y exprofesor de su padre, un hombre de unos 70 años, de cabellos blancos y una mirada que irradiaba sabiduría. El doctor Vega era un defensor acérrimo de la originalidad y la ética en la arquitectura, y había sido marginado por Ramiro Vargas en el pasado por cuestionar demasiado sus métodos. La confianza se forjó en la mutua pasión por la verdadera arquitectura y la búsqueda de la verdad. Sofía lo buscó en su pequeña oficina de la universidad, un lugar atestado de libros y planos antiguos. Doctor Vega, disculpe. Soy Sofía, la hija del arquitecto Vargas. Creo que usted podría ayudarme a desvelar una verdad que mi padre habría querido que se conociera. El doctor Vega levantó la vista. Sus ojos, al principio escépticos, se iluminaron al ver la profundidad de la mirada de Sofía y la mención de su padre. La hija del viejo Vargas. Adelante, muchacha. Siempre pensé que había algo turbio en la desaparición de su trabajo. El diálogo con el doctor. Vega fue tenso al principio, lleno de incredulidad sobre la magnitud del fraude. Sofía, con una calma que asombraría a cualquiera, le reveló que había encontrado las pruebas del plagio de Ramiro Vargas en el complejo costero, y le mostró copias de los planos originales de su padre, que había recuperado de su escondite secreto en la vieja mansión, comparándolos con los de Vargas Arquitectos. Cuando Sofía le reveló la manipulación de los registros de propiedad para apropiarse de la mansión familiar, el rostro del doctor Vega palideció. La conmoción se apoderó de él, seguida de una furia lenta y fría. Esto es una abominación profesional, un robo de intelecto. Ramiro siempre fue un oportunista, pero nunca imaginé tal bajeza. Su motivación no era la fama, sino la vindicación de la verdad arquitectónica y el honor de su antiguo alumno. Su aportación fue invaluable. Su vasto conocimiento de la historia arquitectónica local, su experiencia como perito en casos de plagio de diseños y su prestigio en el mundo académico para validar la autenticidad de los planos de su padre y la manipulación de Ramiro. El segundo aliado llegó de forma aún más insospechada. Ana Morales, una joven y ambiciosa periodista de investigación de unos 30 años, conocida por sus reportajes incisivos sobre la corrupción corporativa en el sector inmobiliario.
Sofía la había observado en los eventos de prensa de Vargas Arquitectos, siempre en busca de la siguiente gran historia, con una mirada sagaz que no se perdía un detalle. Se acercó a ella en un café cercano a la firma, con una simple nota. «Tengo una historia para usted, señorita Morales. Una que revelará el verdadero arquitecto detrás del complejo costero y la fortuna de Vargas Arquitectos». Ana la miró con una ceja levantada, una mezcla de curiosidad y desconfianza. «¿Y quién es usted, señorita? ¿Una competidora envidiosa?» Su voz era cortante. Sofía, con una sonrisa enigmática, respondió: «Soy la que limpia los pisos que ustedes pisan, y la que ve lo que se esconde bajo las alfombras». El diálogo con Ana fue tenso y desafiante. Ella era escéptica por naturaleza, habituada a las pistas falsas. Pero a medida que Sofía le fue revelando la profundidad de su investigación, las pruebas que había reunido, copias de los planos originales de su padre, las grabaciones de conversaciones de Ramiro y Mateo en la oficina, los registros de propiedad manipulados, el rostro de Ana se transformó. Le mostró la conexión con el doctor. Ernesto Vega y su testimonio. Esto es dinamita. No es solo un plagio, es un fraude masivo, una saga de robo intelectual y avaricia. Su voz era un susurro de asombro. La confianza se forjó en la indignación compartida y en el brillo de la verdad. Ana, con su olfato periodístico, su acceso a los medios y sus contactos en el mundo inmobiliario y financiero, se convirtió en el megáfono de Sofía, la voz que podía filtrar la información de manera estratégica, creando una presión pública que los Vargas no podrían ignorar. Su aportación fue crucial para calibrar el momento de la verdad, para amplificar el mensaje y asegurar que la historia no fuera silenciada. La red de alianzas, tejida con hilos de lealtad, ingenio y una inquebrantable sed de justicia, estaba completa, lista para desmantelar la telaraña de mentiras que había durado décadas. A medida que Sofía, con la inestimable ayuda del doctor Ernesto Vega y la joven periodista Ana Morales, iba tejiendo la red de pruebas que desvelarían la verdad, la tensión en la ciudad y en particular en el entorno de Ramiro y Mateo Vargas, se volvió casi insoportable, como el aire viciado antes de una explosión inminente. Ramiro Vargas, con su olfato de depredador para el peligro, comenzó a sentir que los cimientos de su imperio se resquebrajaban bajo sus pies. Pequeños incidentes lo ponían en alerta. Una pregunta inusualmente directa de un historiador de arquitectura en una conferencia, la aparición de artículos crípticos en blogs de investigación que hablaban de plagios ocultos y fortunas dudosas, en el sector inmobiliario sin mencionar nombres, pero con detalles que le helaban la sangre. La arrogancia de Ramiro comenzó a resquebrajarse, revelando una capa subyacente de paranoia y desesperación. Empezó a revisar sus propios archivos con frenesí, a interrogar a su personal con una voz más aguda, a desconfiar de sus propios socios. «Mateo, ¿estás seguro de que no hay ningún cabo suelto? He sentido una especie de viento en contra, como si alguien estuviera husmeando donde no debe». Su voz era un susurro inquieto, sus ojos escaneando la habitación, buscando micrófonos ocultos. Mateo, más preocupado por su imagen social, al principio lo desestimó con una risa nerviosa. «Padre, no sea tan paranoico. ¿Quién se atrevería a desafiar a Vargas Arquitectos?» «Esos son solo chismes de la plebe». Pero la insistencia de Ramiro lo fue contagiando de una ansiedad sorda. Las confrontaciones previas se hicieron más frecuentes y más agresivas. Una tarde, Ramiro Vargas interceptó a Sofía en un pasillo solitario del estudio, con la mirada como un láser. Su rostro, antes tan pulcro, ahora mostraba venas hinchadas en la sien. «Jovencita, ¿no cree que se está excediendo en sus funciones? Me han llegado informes de que ha estado haciendo preguntas curiosas sobre los planos de la firma. Recuerde su posición.
y la seguridad de su empleo. Su voz era un gruñido bajo, cargado de amenazas. La reacción inicial de Sofía fue un escalofrío que le recorrió la espalda, una punzada de miedo que le apretó el estómago. Sus manos temblaron levemente al apretar el cubo de fregar, pero su monólogo interno, en ese momento, fue una declaración de guerra silenciosa. Aquí está, la primera mordida. Sabe que estoy cerca, sabe que tengo algo. Debo mantener la calma, no debo mostrar nada. Su miedo es mi fuerza, su arrogancia es su debilidad. Señor Vargas, respondió Sofía con una voz serena y aparentemente inocente, forzando una sonrisa. Mi única función es mantener el estudio impecable, y mi curiosidad es solo para apreciar la belleza de los diseños. Es mi deber, ¿no cree? Ramiro la miró con escepticismo, pero no pudo encontrar ninguna grieta en su fachada de profesionalismo. Asegúrese de que sea así, jovencita, por su propio bien. Sus palabras eran una amenaza velada que prometía consecuencias si ella no se mantenía en su lugar. Sofía lo observó alejarse, el sudor frío corriéndole por la espalda, pero también una oleada de determinación. Lo estoy volviendo loco. Esto es solo el principio. La verdad es un virus que los está infectando, y pronto no habrá antídoto. En otra ocasión, Mateo se acercó a Sofía en la sala de descanso, su rostro pálido y sus ojos furiosos. Limpiadora, he oído que su familia tuvo problemas con la hipoteca de una vieja casa, y los embargos son muy dolorosos, ¿verdad? Sería una lástima que algo le sucediera a su... poco que le queda. Su tono era gélido, una amenaza directa a su último vestigio de patrimonio familiar. Sofía sintió cómo la rabia le subía por la garganta, un nudo de ira. Su corazón se aceleró, sus puños se apretaron dentro de su delantal. Es un cobarde. Ataca donde más duele, pero no me quebrará. No sabe que esa casa es la clave de su ruina. En su monólogo interno, Sofía evaluó el riesgo. Sabía que llegarían a esto. Jugar con mi hogar, con mi padre. Son monstruos, pero su desesperación es mi oportunidad. No tienen límites, y eso los hace predecibles. Tengo que ser más fuerte, por mi padre, por la verdad que esa casa esconde, por todos los artistas que han sido plagiados. La paranoia de los antagonistas se intensificó con los días. Ramiro dormía poco, se le veía demacrado, siempre al teléfono, susurrando órdenes a sus abogados, intentando acelerar la subasta de la mansión familiar. Mateo bebía más y se le veía irritable, gritando a sus empleados. La tensión alcanzó su punto álgido el día de la subasta, un evento privado en la antigua mansión familiar, al que Ramiro y Mateo asistirían para finalizar la venta y eliminar cualquier rastro de la verdad. Sabían que algo grande se avecinaba. La cuerda estaba a punto de romperse. Sofía, por su parte, esa misma mañana, estaba en el apartamento del doctor. Vega con Ana, repasando cada documento, cada testimonio, cada segundo de las grabaciones y análisis. Su corazón latía con la emoción del combate, pero su mente estaba serena. La vindicación estaba a un paso, y no flaquearía. El día del clímax, la atmósfera en la antigua mansión familiar, que ahora se sentía extrañamente desolada y empolvada a pesar de su grandeza, era tensa y cargada de una expectación casi sombría. La subasta de la propiedad había atraído a un selecto grupo de inversionistas y abogados, todos interesados en la demolición de la vieja estructura para un nuevo y lucrativo desarrollo. La luz del sol se colaba por los ventanales sucios, revelando motas de polvo danzando en el aire, fantasmas de un pasado olvidado. Ramiro Vargas, impecable en su traje, pero con una sonrisa forzada y los ojos inquietos, estaba flanqueado por su hijo Mateo, cuya arrogancia habitual se había tornado en un nerviosismo evidente. Ambos,
rodeados de sus abogados, se movían por los salones, intentando ocultar su ansiedad, convencidos de que la venta de esa propiedad sellaría su triunfo y borraría cualquier rastro del pasado. La señorita Gloria, su asistente, se movía a su alrededor, entregando documentos con una eficiencia casi robótica. Justo cuando el martillero estaba a punto de anunciar el inicio de la subasta, un chirrido agudo rompió el silencio del vasto hall de entrada. La gran puerta principal se abrió lentamente, no con la formalidad habitual, sino con un dramatismo que hizo que todas las cabezas se giraran. En el umbral, bañada por la luz de la mañana, se encontraba una figura. Era Sofía. No era la limpiadora invisible que Ramiro y Mateo recordaban. Vestía un elegante traje de chaqueta de un tono gris perla, sobrio pero de impecable corte, que realzaba su postura recta y su figura esbelta. Su cabello, recogido en un moño bajo y pulcro, revelaba sus facciones finas y una mirada de una avellana inquebrantable, que ahora brillaba con una luz feroz y desafiante. En sus manos no llevaba un cubo y un trapo, sino una carpeta de cuero envejecido y una tableta. A su lado, el doctor. Ernesto Vega, con su ropa de tuit característico, y la periodista Ana Morales, con una cámara de prensa en la mano y el rostro lleno de expectación, la escoltaban, su presencia inquebrantable. Ramiro Vargas, al verla, soltó un jadeo ahogado. Su rostro, antes arrogante, se volvió de una palidez cadavérica. Sus ojos se abrieron desmesuradamente en un shock primario. Su mandíbula cayó, incapaz de creer lo que veía. «¿Tú? ¿Pero qué?» Component Placement siseó, la voz apenas un graznido. El sudor frío comenzó a correrle por la sien. Mateo, a su lado, estaba lívido. Sus labios temblaban, sus ojos perforando a Sofía con una mezcla de furia y desconcierto. «¡Esto es un ultraje! ¡Seguridad! ¡Saquen a esta intrusa de aquí!» Sofía alzó la carpeta. Su voz, al principio un susurro que se proyectaba con una claridad asombrosa, silenciando gradualmente el murmullo de los presentes. «Buenos días, señores. Mi nombre es Sofía Vargas. Y me temo que esta propiedad que pretenden subastar, esta mansión que fue el hogar de mi padre, guarda un secreto que no solo cambiará el valor de este terreno, sino el de toda la firma Vargas Arquitectos». Las palabras cayeron como yunques. Un suspiro colectivo se extendió por la sala. Los periodistas, percibiendo la explosión, se abalanzaron con sus cámaras, sus flashes iluminando la escena. Ramiro Vargas se transformó en una bestia acorralada. «Esto es una calumnia, una farsa. Esa mujer es una empleada resentida. No tiene derecho a estar aquí». «¡Es una impostora!», gritó, intentando abalanzarse sobre Sofía, sus puños apretados, el sudor frío corriéndole por la sien. Su voz se quebró en un tartamudeo incontrolable. Sofía no le dio oportunidad. Con un clic en su tableta, proyectó en una pantalla portátil que Ana había dispuesto estratégicamente una serie de imágenes y documentos. Los planos originales del complejo costero, firmados por su padre, superpuestos con los planos innovadores de Ramiro y Mateo, mostrando las modificaciones fraudulentas y las fechas manipuladas. También mostró el registro del juicio de ejecución hipotecaria de la mansión familiar, con pruebas de manipulación de firmas y un soborno al notario. «Señores», dijo Sofía, su voz inquebrantable, «el complejo costero que la firma Vargas Arquitectos promociona como su obra maestra es un plagio. Los planos originales fueron creados por mi padre, hace décadas, y esta mansión, que ustedes pretenden vender, fue arrebatada a mi familia a través de un fraude legal orquestado por el señor Ramiro Vargas». El doctor Ernesto Vega, con su voz grave y autorizada, atestiguó la autenticidad de los planos originales de su padre. Ana, la periodista,
tomaba fotos frenéticamente y grababa cada palabra, su rostro reflejando una profunda satisfacción. Las reacciones en tiempo real fueron un estudio de la implosión total. El shock inicial de Ramiro se transformó en una furia descontrolada. ¡Mientes! Todo esto es un montaje, una venganza de esa mocosa, gritó, sus ojos inyectados en sangre. Mateo, di algo, diles que es mentira. Mateo, al ser aludido, se descompuso. Las lágrimas corrieron por su rostro, no de tristeza, sino de pánico y furia impotente. Intentó hablar, pero solo salieron balbuceos incoherentes, su voz ahogada por la desesperación. Los gestos de ambos eran histriónicos, desesperados intentos de recuperar el control que se les escapaba entre los dedos. En la pantalla, Ana proyectó una grabación de audio obtenida por Sofía de una conversación reciente entre Ramiro y Mateo, donde se reían de la vieja casa y de cómo habían enterrado la memoria de su padre. El arte es robar con ingenio, hijo, y nadie lo hará mejor que nosotros. Se escuchaba la voz arrogante de Ramiro. El silencio ensordecedor que se produjo después de la grabación fue brutal. Muchos invitados se llevaron las manos a la boca, sus ojos desorbitados. Otros señalaban a Ramiro y Mateo con asco. El cambio de poder fue instantáneo y total. Sofía, la limpiadora invisible, ahora dominaba la mansión con su verdad irrefutable. Sus diálogos, concisos y firmes, estaban llenos de una autoridad moral recién encontrada. «La verdad, señor Vargas», dijo Sofía, su voz resonando con una dignidad que contrastaba brutalmente con la desesperación de sus ex-verdugos. «No se puede limpiar ni plagiar. Siempre encuentra su camino, y esta fortuna, que creyó suya, fue construida sobre una mentira». En ese momento, discretamente, dos agentes de la policía, alertados previamente por Ana sobre posibles disturbios y revelaciones de fraude en la subasta, entraron en el salón. Ramiro Vargas, Mateo Vargas, quedan ustedes bajo arresto por cargos de fraude, plagio, malversación de fondos y obstrucción a la justicia. Tenemos órdenes de la Fiscalía para la investigación de todos sus activos. Ramiro se desplomó en el podio, su smoking manchado, su arrogancia pulverizada en un llanto patético. Mateo, con el rostro empapado en lágrimas de furia y vergüenza, intentó resistirse, pero fue escoltado fuera del salón, su figura antes petulante, ahora descompuesta por la humillación pública. Sofía los observó, una expresión serena en su rostro. No había alegría triunfal, solo una profunda satisfacción por la justicia finalmente servida. El comienzo de la caída de un imperio de mentiras había iniciado, y la mujer que limpiaba su estudio había triunfado. La caída de Ramiro y Mateo Vargas fue un descenso a los infiernos tan brutal y minucioso como su ascenso había sido calculado y desalmado. No fue solo un arresto en una subasta, fue la demolición sistemática de sus vidas, de su reputación inmaculada y de su inmensa fortuna, todo expuesto sin piedad bajo el implacable foco de la atención pública. La historia de la limpiadora arquitecta, que desveló el plagio y fraude de una de las firmas más poderosas de la ciudad, se volvió viral, no solo en la prensa local, sino en los noticieros nacionales e internacionales, transformándose en un símbolo de la lucha contra la arrogancia del privilegio y la corrupción intelectual. Las ramificaciones legales fueron un torbellino devastador. La Fiscalía, con las pruebas irrefutables que Sofía, el doctor Ernesto Vega y Ana Morales habían meticulosamente reunido, los planos originales del padre, los registros de propiedad falsificados, las grabaciones de sus conversaciones, los testimonios periciales del doctor. Vega construyó un caso inexpugnable. Las licencias de Ramiro y Mateo para ejercer la arquitectura fueron revocadas de por vida,
sus nombres borrados de los registros profesionales. El juicio fue largo y doloroso, televisado en vivo, y cada día trajo una nueva revelación de la depravación de los Vargas y de cómo habían manipulado la historia y el sistema legal durante décadas. Testigos clave, antiguos empleados y socios que Ramiro había coaccionado o silenciado en el pasado, ahora se atrevían a hablar, inspirados por la valentía de Sofía. Contaron historias de sobornos, de presiones, de amenazas veladas, de la frialdad con la que la firma Vargas había pisoteado a cualquiera que se interpusiera en su camino. La pérdida de sus propiedades fue inmediata y humillante. La lujosa mansión que Ramiro había construido con el dinero del fraude, sus oficinas en el rascacielos, sus cuentas bancarias, todo fue embargado y subastado para compensar a Sofía y a otras víctimas de sus estafas. Las imágenes de sus bienes siendo tasados y vendidos por una fracción de su valor aparecían en las portadas de los periódicos, un recordatorio constante de su humillación. La ruina social de ambos fue absoluta. Sus amigos de la alta sociedad, que antes los adulaban y competían por su compañía en eventos de gala, les dieron la espalda de inmediato, temiendo ser salpicados por el escándalo. Sus nombres se borraron de las listas de comités de arquitectura y de los consejos empresariales. Mateo, en particular, sufrió el ostracismo más cruel. Su belleza superficial no podía ocultar la fealdad de su alma. Las escenas de su degradación fueron visceralmente públicas. Fotografías de Ramiro, desaliñado, con el rostro hundido y las ojeras profundas, intentando esquivar a los periodistas fuera del juzgado. De Mateo, llorando inconsolablemente, siendo abucheado e insultado por una multitud furiosa. Su imagen, antes sinónimo de elegancia y poder, era ahora la de la traición y la avaricia sin límites. El castigo final para Ramiro fue una larga pena de prisión por fraude agravado, plagio, malversación y asociación ilícita, así como la pérdida total de su fortuna. La última imagen pública de él fue la de un hombre roto, con el cabello ralo y la mirada perdida, sentado en su celda, vestido con un uniforme de prisión, su arrogancia pulverizada en un miedo abyecto y una soledad aplastante. Mateo, aunque recibió una pena menor por complicidad y encubrimiento, enfrentó la bancarrota total y la ignominia social, condenado a una vida de ostracismo y pobreza relativa, privado de todo aquello que valoraba. El mundo que antes los envidiaba, ahora los despreciaba, y sus nombres se convirtieron en sinónimo de la codicia y la falta de ética. La caída fue tan profunda como la vileza de sus almas, un destino tan satisfactorio como la vindicación de Sofía. Mientras el imperio de mentiras de la firma Vargas Arquitectos se desmoronaba, el nuevo comienzo de Sofía se alzaba, no con la ostentación de la riqueza, sino con el resplandor sereno de una dignidad recuperada, un propósito renovado y una profunda paz interior. Sofía no solo fue reconocida como una heroína, sino que la fortuna de su padre, ahora restituida, y la compensación por los daños, la posicionaron como una figura de inmensa influencia. Ella, en su infinita sabiduría y compasión, decidió invertir gran parte de su fortuna en un bien mayor. Su ascenso no fue al poder corporativo, sino a la cúspide de la filantropía y la influencia cultural y social en la arquitectura. Con el Dr. Ernesto Vega como presidente honorario y la periodista Ana Morales como directora de comunicaciones, Sofía fundó la Fundación Vargas Arquitectura y Ética, una organización sin fines de lucro dedicada a promover la originalidad, la ética y la innovación en el diseño arquitectónico y a proteger los derechos de los jóvenes talentos contra el plagio y la explotación. La fortuna recuperada fue el motor para una serie de programas innovadores, becas para estudiantes de arquitectura de bajos recursos,
programas de mentoría, una biblioteca digital de patentes y diseños originales para proteger la propiedad intelectual y una red de apoyo legal para artistas y diseñadores víctimas de plagio. El impacto en su propia vida fue inmenso. Sofía decidió restaurar la antigua mansión familiar, no a su antigua opulencia, sino con un aire de calidez y simplicidad, transformándola en la sede principal de la fundación, un espacio donde jóvenes talentos podían encontrar inspiración y apoyo. Su vida cotidiana se llenó de propósito, de reuniones con jóvenes arquitectos, de la creación de nuevos proyectos con un enfoque social y ecológico. La sanación emocional fue profunda. El dolor de las humillaciones y la angustia de su invisibilidad se transformaron en empatía y en un motor incansable para el cambio. El insomnio dio paso a una paz interior que nunca había conocido, una que le permitía dormir profundamente, sabiendo que su vida tenía un propósito trascendente. Su nueva oficina en la mansión, un espacio luminoso y acogedor con vistas al jardín que su padre había diseñado, estaba lleno de la risa de los estudiantes, del agradecimiento de los artistas ayudados y de la energía de un equipo que compartía su visión de la verdad. Los reencuentros significativos fueron momentos de profunda vindicación moral y de una lección de humildad para muchos. Un día, mientras Sofía visitaba su antiguo barrio en La Boca para un programa de extensión de la fundación, se encontró con la vecina que una vez la había llamado la pobre Sofía, con lo que ha pasado. La vecina, ahora más mayor y con la mirada cansada, la reconoció. Sus ojos se abrieron en un asombro reverente y una profunda vergüenza. «Sofía, no lo puedo creer. Usted... Lo siento tanto por cómo la traté. Nunca vi lo que usted realmente era». Su voz era un hilo de arrepentimiento. Sofía le ofreció una sonrisa amable y extendió una mano. «Todos merecemos ser vistos, y todos cometemos errores, vecina. Lo importante es aprender de ellos y buscar la verdad. La fundación está aquí para ayudar a la comunidad. Si alguna vez necesita algo, no dude en venir». La mujer rompió a llorar, no de vergüenza, sino de gratitud inmensa, una lección aprendida que había costado años. Otro reencuentro, quizá el más simbólico, ocurrió en la antigua sede de Vargas Arquitectos, que ahora era una filial de la fundación, convertida en un centro de diseño ético. Sofía se encontró con la señorita Gloria, la exasistente de Ramiro Vargas, que una vez la había desestimado con desprecio. Gloria, visiblemente avejentada y sin su antiguo brillo, ahora estaba desempleada y buscaba ayuda. Sofía la miró a los ojos, sin rencor. «Señorita Gloria, la verdad siempre sale a la luz, y la ética en la arquitectura no perdona a los que la manipulan». La Fundación Vargas Arquitectura y Ética busca personal con experiencia y una voluntad de redención. ¿Estaría interesada en un nuevo comienzo, lejos de las mentiras y las apariencias? La sorpresa y la esperanza iluminaron el rostro de la señorita Gloria, una prueba de que la compasión, incluso para aquellos que una vez fallaron, era parte del nuevo legado de Sofía. En su nueva vida, Sofía encontró una plenitud que la riqueza por sí sola nunca le habría dado. Su existencia era un testimonio de que la verdadera arquitectura no se construye con plagios, sino con honestidad, talento y coraje. Sus manos, que una vez temblaron de miedo y agotamiento, ahora se usaban para estrechar manos, para firmar convenios, para guiar a otros, para diseñar no solo edificios, sino también un futuro más justo. Había recuperado no solo su voz, sino algo mucho más valioso, su propósito, su capacidad de inspirar y de luchar por un mundo donde el ingenio sea premiado, y la verdad la única moneda que importe. Sofía era ahora la mujer que había sido explotada y humillada, pero había resurgido,
más fuerte, más sabia y, sobre todo, más humana. Y así, mi querido amigo, la historia de Sofía Vargas, la limpiadora arquitecta, se convirtió en un eco que resonó en el alma de la ciudad, un testamento inquebrantable a la verdad de que el verdadero valor de una persona no reside en el título que ostenta o en la fortuna que posee, sino en la integridad de su corazón, en la inquebrantable dignidad que mantiene incluso cuando es invisible, y en la valentía de desenterrar las verdades más incómodas. Ella, la mujer que su jefe explotaba y humillaba, y que le mostró la verdad en su propia casa, nos enseñó una lección imperecedera, que la verdadera luz a menudo se encuentra en los rincones más olvidados, que la resiliencia del espíritu es la fuerza más poderosa, y que la verdad, aunque a veces se arrastre en silencio y se oculte bajo el polvo, siempre encontrará su camino para desmantelar la arrogancia de quienes creen que el poder y la riqueza los hacen invulnerables. Su legado no es solo el de una fundación que prosperó o el de una vida reconstruida, es el mensaje eterno de que, en cada ser humano, sin importar su apariencia o su estatus, reside una chispa divina de valor y propósito. Y sabes, mi amigo, esa es una verdad que ninguna mentira puede opacar y ninguna traición puede extinguir. Así que la próxima vez que veas a alguien en el uniforme más humilde, detente un instante. Quizás, solo quizás, estés ante la persona más poderosa y sabia que jamás hayas conocido. Alguien que, en su silencio, guarda las claves de la verdadera justicia y el genio inquebrantable.